Hace algún tiempo te hablé sobre cómo elegir a un buen maestro o a una buena maestra de tango. Pero si vas a bailar, estate atento o atenta porque no todos son santos inocentes. Por eso en este video te voy a compartir cómo reconocer a los maestritos de pista. Seguime hasta el final. La verdad es que duele pensar que en el tango haya gente que no busca otra cosa más que hacer daño. Pareciera como que si aquel no maltratara a alguien, si no le hablara con prepotencia o superioridad, no podría estar feliz. Yo entiendo las inseguridades que esconde mucha de esta gente. Deben levantar la voz, criticar y hacerse notar porque no conocieron otro modo de comunicarse y creen que ser honestos, que hablar con el corazón, es un rasgo de debilidad. Eso lo entiendo. Por ahí no tuvieron la fortuna de recibir una buena formación familiar, no tuvieron compañeros que les ayudaran a sincerarse, no tuvieron una buena preparación escolar y no vieron ninguna película de Lassie. Lo puedo aceptar. Lo que no entiendo es ese que lo hace porque es un canalla, porque disfruta de humillar por el simple hecho de hacerlo. Ese que es un nadie que jamás hizo algo bueno de su vida y quiere aprovecharse del otro. No entiendo por qué esa gente ensucia el tango con su presencia. Por supuesto, hay matices y no todos son iguales. Las gamas van del blanco al negro. Pero creo que tanto el bailarín y la bailarina amateurs como las personas organizadoras debieran estar atentos a que no se dañe el prestigio en los salones de tango. El tango, más allá del baile y la música, debiera ser un espacio para que todos compartamos amigablemente, seamos compañeros y aprendamos sobre el amor al prójimo. Por eso en este video quiero compartirte algunos ejemplos para que sepas cómo reconocer a los maestritos de pista. Pero si quisieras compartirme algún otro, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. El maestrito principiante. Ya hablé algunas veces de este personaje que denomino el maestrito principiante. Se trata de un inimputable. Es, en primera instancia, el papel que asume el milonguero principiante que cree que descubrió América sin saber que fue descubierta hace más de 500 años. Es, para definirlo de algún modo, el típico inocente que invita a bailar a la mujer, preferentemente sentada al lado de la mujer que tiene por objetivo, y entre tango y tango o mientras baila, le explica cómo se hace un saltito, una sacada o un gancho. Lo más interesante es que ella puede verlo azorada porque advierte que sus movimientos no se corresponden con la milonga, o porque nota que es un recién llegado, pero sonriéndole para no decepcionarlo. Esto en el mejor de los casos, ya que en otras ocasiones la mujer puede detenerlo de repente para decirle: «Nene, cuando quiera tomar clases con vos te llamo», y dejarlo en la pista solo con su alma de maestrito. Pero en verdad, para ser sinceros, a este personaje hay que perdonarlo, porque el maestrito principiante obra con buen corazón, quiere compartir y demostrar que aprendió, pensando que con ello la mujer que desea dirá: «¡Ay, qué brillante! ¡Cuánto sabe!» Y entonces seguirá aceptándole una invitación a bailar. Bueno, vamos a perdonarlo. Pero al menos, si sos principiante, ten presente esto. Quienes bailan con vos hace años que van a la milonga, ya eligieron a sus propios maestros y en muchos casos probaron todos los movimientos y aprendieron dónde aplicarlos. Así que no te deshagas en explicaciones si ella no respondió a lo que vos le indicaste. A veces conviene pensar por qué. Si no, será que debieras estudiar más técnica para indicarlo mejor, ¿verdad? El maestrito tarjetero. Quienes frecuentamos la milonga tenemos muy reconocido a este personaje que denomino el maestrito tarjetero. No se trata de la persona docente que entrega su tarjeta porque alguien le preguntó dónde daba clases, sino de esa otra persona que suele deambular por alrededor de las mesas del salón saludando a unos y a otros como grandes amigos aunque no los conozca,
que suele bailar con cuanta nueva cara asome por la puerta o se sienta a conversar con la gente extranjera que fue a ver cómo era eso de la milonga y a todos les entrega una tarjeta. «Hola, Cachito, ¿cómo estás? Tarjeta. ¿Es tu primera vez que venís en la milonga? Tarjeta. Nice to meet you. Maestro. ¡Ay, maestro! Tarjeta». Es generalmente una persona cuyo objetivo no se basa en el encuentro de amigos, el placer del baile o incluso de la enseñanza, sino en alcanzar una meta comercial. Es como si en vez de corazón portara una caja registradora para calcular cuántos alumnos ganaría por noche y cuánto le redituaría a fin de mes. Yo no podría calificarlo de peligroso. Al fin todos tenemos que comer, pero sí algo inescrupuloso, porque esa palmada que te da en la espalda, ese guiño de ojo o detenerse a conversar por unos cuantos minutos, gira en función de obtener una ganancia en vez de mantener una verdadera actitud compañera. Y si le dijeras, debí bailar ese pasito que haces, te contesta, venite a la clase que te lo enseño. Tarjeta. Así que si me permitís una sugerencia, si quieres ganar alumnos, baila con el corazón, sé honesto con los demás y no invadas la privacidad de la gente extranjera. En la milonga todo se ve, y si alguien considera que quiere aprender con vos, estate seguro que te lo van a pedir. El maestrito tramposo. La verdad es que hay algún que otro maestrito tramposo en la pista cuyo comportamiento se puede entender. Yo recuerdo, por ejemplo, a un viejo milonguero con chapa de maestro, muy reconocido en el ambiente, que cada vez que bailaba con una mujer, sea exalumna o no, le decía: «A vos todavía te hace falta hacer pasos más largos y entender mejor la marca». Por supuesto que ninguna de estas mujeres que bailaron con él se lo iba a discutir. El hombre tenía mucha reputación y solía hablar como si fuera el dueño y señor del movimiento. Un maestro entre tramposo y vanidoso, diríamos, porque con ese aleccionamiento en la pista parecía crecer su reputación y él sentía que su palabra tenía autoridad. Y como el principiante del que antes te hablaba, le explicaba a cada mujer ya decepcionada con su baile qué era lo que tenía que hacer. Solo que imagínate lo que significa bailar con una figura del tango que luego te critica. Pero bueno, como te dije, lo puedo entender. Él bailaba, le daba una devolución y luego las corregía gratuitamente. Aunque no me pareciera correcto, al menos aleguemos en su defensa que tenía buen corazón. Pero lo que no se puede perdonar es el lado oscuro del maestrito tramposo. Ese hombre que se aprovecha de la inocencia o la inseguridad de las personas con quienes baila. Es esa clase de tanguero alfa que seduce con su porte y es capaz de acercarse a la mesa para invitar a bailar a la mujer desprevenida y durante el baile, gradualmente, llevarla a situaciones de riesgo. Digo, situaciones de riesgo como, por ejemplo, ponerle un pie mal ubicado durante el baile para hacerla trastabillar o tropezar con el fin de hacerle ver que debería trabajar su equilibrio y tomar clases privadas con él. ¡Qué manera de hacer sufrir y hacer pasar un mal momento! Por algo a estas personas las llaman tiburones. A estos maestritos maltratadores no los perdono. Y como decía el nano, entre esos tipos y yo hay algo personal. Si te pasó alguna vez, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Por supuesto, estas son algunas muestras gratis que nos dicen que si bien en la milonga podemos relajarnos, también debemos estar alertas. Y si me permitís una sugerencia, ya sea a través de un chiste, una palabra adecuada o un gesto, aleccioná a quien te alecciona. Enseñale a esa gente que en la milonga no se enseña. Y también, si te fuera posible, aprendí a mirar y a elegir con quién bailás. Al fin, todos tenemos la obligación de ser felices. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.